Cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Qué rico volvernos a ver otra vez por este medio, como es el Facebook Live. Para todos mis hermanos y mis hermanas que nos sintonizan y nos ven en directo, quiero desearles un feliz día, un día de mucha bendición para todos ustedes. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones. En esta mañana preciosa queremos darle gracias a Dios y queremos orar. Y yo los invito a que hagamos una oración presentando delante de Dios esta clase y pidiéndole al Espíritu Santo precioso de Dios que tome nuestras vidas y la use para la gloria y la honra de Él. Que esta clase que vamos a tener hoy no sea con nuestra sabiduría o conocimiento humano, sino con ese precioso respaldo de Él, del precioso Espíritu Santo de Dios. Que tome mi vida y la use para la gloria y la honra de Cristo Jesús. En esta mañana yo les invito a orar. Vamos a orar y continuamos con el libro de los Hechos. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 21. Quiero saludar a Eisenhower, comunicador social y periodista, un siervo de Dios. Qué bendición tenerlo hoy en esta mañana. Oremos. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor Jesucristo, por esta preciosa y hermosa mañana. Gracias, Señor Jesús, porque nos da la bendición y oportunidad hoy de predicar tu palabra y enseñar tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, precioso de Dios, que tomes mi vida y la uses para la gloria y la honra de tu Hijo amado Jesucristo. Y que esta enseñanza que hoy voy a dar no sea con mi conocimiento humano, sino con el respaldo tuyo, precioso y Espíritu de Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones, mis queridos hermanos, a todos y cada uno de ustedes, bendiciones. Hay una canción maravillosa que he escogido para esta mañana, se llama Bueno es alabarte, Jehová. Era de esos coros antiguos que cantábamos nosotros en las iglesias hace muchos años y quiero hoy colocarlo en esta mañana y que lo disfrutemos, Quiero saludar a mi prima Teresa Vázquez también, a Felipe Román Ordóñez y todos los hermanos que hoy nos ven y nos sintonizan a través de este medio. Bueno es alabarte, Jehová. Esos coros preciosos. Vamos a... Alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Jehová y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anuncia por la mañana tu misericordia. Qué bueno es alabarte, Jehová, y anunciar salmos a tu nombre. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva.
casa. ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene. Anuncia por la mañana, misericordia y Maravilloso es nuestro Dios. Ahí donde está, dile gracias, Señor Jesús, porque tú vienes pronto, vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Aleluya. Gloria a Dios. Qué precioso es hoy el Señor. Continuamos con nuestro estudio del libro de los Hechos. Y haciendo un repaso rápidamente, encontramos que el libro de los Hechos es el único libro histórico, de carácter histórico en el Nuevo Testamento. Decíamos que fue escrito por Lucas, un médico gentil de origen griego. Por otro lado, fue discípulo de Pablo y compañero de viaje del apóstol Pablo. Estuvo acompañándolo en sus viajes misioneros y escribió el libro en parte en primera persona. Por otro lado, también decíamos que es un libro que nos narra la historia de la iglesia o el desarrollo de la iglesia del primer siglo. ¿Cómo fue el desarrollo de esa iglesia del primer siglo? Desde el momento en que Jesús partió y dejó a sus discípulos hasta más o menos 30 años después, hasta que Pablo fue llevado a la cárcel en Roma bajo el gobierno del emperador romano llamado Nerón. Ahora decíamos que el libro de Hechos tiene 3 divisiones. La primera división en Jerusalén, la segunda división en Judea y Samaria y la tercera división hasta lo último de la tierra. Aquí estamos estudiando hasta lo último de la tierra. Ahora, por otro lado, decíamos también, mis queridos hermanos, que el libro de los Hechos, a partir hasta lo último de la tierra, nos narra o se enfoca ya el libro en narrarnos la vida del apóstol Pablo y su ministerio y cómo fue su desarrollo misionero a través de sus 3 viajes misioneros. Decíamos que el primer viaje misionero lo hizo a Asia y fundó las iglesias de Listra, Derbe y Iconio, que es lo que nosotros llamamos la región de Galacia. Más adelante le escribirá una epístola que se llama la epístola a los Gálatas. Después Pablo hace un segundo viaje, vuelve a esas iglesias, vuelve y comparte con los hermanos de esas iglesias, pero el Espíritu Santo ahora le dice pasa a Macedonia, tiene una visión de un varón macedónico y pasa por primera vez a Macedonia. El evangelio llega a Europa y llega a una región llamada Filipos. Ahí encuentra una mujer que vendía telas de púrpura o teñidas con púrpura, telas de color púrpura. Y se extraía un molusco para hacer ese tipo de telas. Y ahí esta mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, se convierte al evangelio y queda establecida ahí una iglesia. En esa iglesia es donde Pablo echa fuera un demonio de una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y es ahí mismo donde Pablo es encarcelado y llevado a la cárcel de Filipos. Y más adelante Dios saca a Pablo de una manera sobrenatural de esa cárcel. Entonces, después de eso, el carcelero dice, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y entonces ahí donde dice Pablo, le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay una promesa de parte de Dios que nosotros y nuestra casa le serviremos a Jehová. Por otro lado, ya después de ahí, Pablo de Filipo pasa a Tesalónica, pasa a Berea. Y sigue bajando, llega a Atenas y por último establece la iglesia en Corinto. Y después se regresa otra vez de nuevo, llegando a Éfeso. Y ahí establece la iglesia en Éfeso. Y por último termina de nuevo en Antioquía para arrancar su tercer viaje misionero. Pero ahí decide otra vez ya concentrarse en Asia y especialmente en la ciudad de Éfeso. Y ahí en la ciudad de Éfeso entonces se queda bastante tiempo, prácticamente 2 años se queda ahí. Y establece una iglesia. Más adelante da unas recomendaciones en Mileto a la iglesia de Éfeso y termina su viaje misionero porque dice, me es necesario ir a Jerusalén. Ayer veíamos cómo ya regresa de su tercer viaje misionero y llega a la ciudad de Jerusalén. Y entonces tanto los judíos griegos como los judíos extranjeros y los judíos de Jerusalén lo acusan a él de que es un mal judío y que está enseñando a no guardar la ley a los judíos y que se le está diciendo que ya no hagan nada de los ritos judíos. Entonces Pablo empieza a defenderse, pero termina en una trifulca y entonces ahí lo querían linchar los mismos hermanos judíos en el templo. Entonces Dios tiene que intervenir, permitiendo entonces que llegue una guardia romana y llegue y los liberen, lo ayuden y lo empiecen a sacar del templo.
Por ese momento, entonces Pablo empieza a defenderse. Y aquí es donde entramos ya al capítulo 22 del libro de los Hechos. Capítulo 22 nos corresponde hoy estudiar. Hemos hecho un esbozo, un repaso más o menos del libro de los Hechos. Entonces vamos aquí al capítulo 22. La defensa de Pablo ante el pueblo judío. Recuérdese que Pablo está en la ciudad de Jerusalén, la Meca religiosa del pueblo judío, donde guardan estrictamente la ley. Entonces vamos hoy a ver la defensa de Pablo. Vamos aquí en el capítulo 22. La defensa del apóstol Pablo ante el pueblo judío. Vamos aquí a mirar esta defensa. ¿Cuál es la defensa que hace Pablo ante la conducta de Pablo ante su conversión? Entonces la defensa de Pablo ante el pueblo judío. Entonces vamos a ver. Entonces, Hechos capítulo 22, del 1 al 2. Pablo se dirige respetuosa y sabiamente al pueblo. Pablo hace algo muy importante, dirigirse al pueblo de manera respetuosa y sabia. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y les dijo algo muy importante. Pablo era políglota, hablaba varios idiomas. Pablo hablaba el hebreo, el arameo, el griego y posiblemente también el latín. 4 idiomas hablaba Pablo. Perfecto. ¿Por qué lo decimos? Porque Pablo era primero un ciudadano que había nacido en una ciudad llamada Tarso y había sido educado en la Universidad de Tarso. En esa región se hablaba el latín, entonces Pablo aprende el latín. Pero Pablo era judío. Sus padres le tenían que haber hablado en su casa, en su hogar, le tenían que haber hablado en el idioma arameo, porque era el idioma que hablaban los judíos, porque era la lengua que habían aprendido los judíos cuando estuvieron en Babilonia. Pero por otro lado, hablaba la lengua hebrea, porque Pablo fue educado bajo los pies de Gamaliel en el templo, y iba a ser un rabino, y en el templo los judíos hablaban en hebreo. Era la lengua cúltica. Pero Pablo también hablaba el griego, porque era el idioma universal que se usaba en ese tiempo. Entonces, 4 idiomas posiblemente hablaba Pablo. Ahora, vamos a continuar. Pablo, encadenado, se le permite hablar a la multitud en las gradas, en la fortaleza, y la multitud guarda silencio. Pablo lo está haciendo en lengua hebrea, les está dirigiendo en lengua hebrea. Ellos hacen silencio. Hechos 22, del 3 al 5. Pablo habla de su condición y conducta ante su conversión. O sea, ¿cuál era su condición y cuál es su conducta después de que se entregó a Cristo, su conversión? Yo de cierto, dice, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Yo fui criado aquí en Jerusalén. Yo esta ciudad la conozco como la palma de mi mano, es lo que les está diciendo. Yo fui instruido a los pies de Gamaliel. O sea, yo fui instruido bajo los pies de uno de los más grandes rabinos de su época. Estrictamente conforme a la ley de vuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía este camino hasta la muerte. O sea, era tan celoso por guardar la ley que perseguía este camino, o sea, a los cristianos, prendiendo y entregando en cárceles tanto a hombres como mujeres. Y como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibiste cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Les está diciendo, mire, ahí está el sumo sacerdote. Y ahí están los ancianos, los 70 ancianos, los que forman el Sanedrín. Y ellos son testigos y pueden dar fe de que yo recibí carta de ellos para ir a buscar a los cristianos en la ciudad de Damasco, para que fueran castigados. Es lo que les está diciendo Pablo. Dice, Saulo fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para perseguir a los cristianos de Damasco. Y Saulo va en comisión autorizada para perseguir a los cristianos
en la ciudad de Damasco, en Siria. Damasco ya está a 241 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. Ya es otro país, ya es Damasco, es Siria, la capital de Siria. Los fenicios hoy son los libaneses. ¿Quién era Gamaliel? ¿Quién era? Porque Pablo hace mención, fui educado bajo los pies de Gamaliel. Entonces, levantándose el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Hechos 5:34. Era un doctor de la ley y era venerado por todo el pueblo. Pablo dice que había estado comprometido con la ley para acabar con los cristianos. Ahora, Hechos capítulo 22, del 6 al 16, nos habla que Pablo habla de su conversión. Aquí Pablo está haciendo o está hablando de su conversión. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a eso del mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces le respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo la voz: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú estás persiguiendo. Saulo es llamado sobrenaturalmente a la conversión por el Señor y cae al piso por una luz que lo encegueció. Lo más probable, cayó de su caballo, de su corcel. En ese tiempo ese era el vehículo, el BMW de la época. Era el vehículo en el cual mucha gente se viajaba. ¿Quiénes en la escritura fueron llamados 2 veces? En este caso, Saulo, Abraham, Jacob, Moisés, Samuel, Marta, Simón y Saulo. 2 veces son llamados. En este caso, Saulo fue llamado 2 veces. ¿Cómo Dios nos llama? ¿Cómo Dios nos llama? Dios nos puede llamar por su palabra, por medio de Jesucristo, hablando a nuestra conciencia, por la naturaleza que tenemos alrededor, las adversidades y casos muy específicos a través de sueños o visiones, como en Job 33, 14 al 16. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate, ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a la ciudad de Damasco. La obra y consejo de Ananías a Pablo, Hechos 22, del 12 al 16. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso de la ley, y que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres que te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. O sea, aquí Pablo está narrándole al pueblo judío, especialmente al Sanedrín, al sumo sacerdote y al pueblo en general, que lo querían linchar. Les está hablando de su conversión en el capítulo 22. Y les está diciendo: yo era tan judío como ustedes. Yo fui un judío nacido en Tarso, pero criado en Jerusalén y educado bajo los pies de Gamaliel. Y era un fariseo de fariseos. Guardaba la ley celosamente. Tan celosamente que yo mismo perseguía el camino. Pedía cartas para ir por los hermanos. Y una de esas cartas que pedí fue para ir a Damasco. Y camino a Damasco, ahí tuve un encuentro sobrenatural con Dios. Se me apareció Jesucristo y me habló y me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es lo que les está explicando él. Después dice: entonces, después llegué a Damasco y allí un varón piadoso según la ley, llamado Ananías, que tenía buen testimonio delante de todos los judíos que moraban allí,
me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y ahí recibí la vista. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces él dice que ahí en ese lugar se convirtió a Cristo, se lavó y se bautizó. Entonces ahí está Ananías orando por Saulo. Recuerde que Saulo era un poquito más joven que Jesús. Saulo para este momento podría estar por la edad de unos 30 años. Era un hombre vital, estaba en la plenitud. Ya había pasado unos años porque él había estado en los 3 viajes misioneros, ya por ahí tenía unos 40 años. Ananías dijo a Saulo, el Señor me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pero cuando Saulo se convirtió a Cristo, sí era joven, estaba por ahí de unos 30 años. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Él está narrando su conversión. Y Saulo fue bautizado y pasó algunos días como discípulo en Damasco. ¿Quién era este hombre llamado Ananías? ¿Por qué era tan importante Ananías? Era primero un creyente judío, 2, un varón piadoso, 3, de buen testimonio, 4, consejero de Pablo, 5, le muestra parte de la voluntad de Dios y 6, bautizó a Pablo. Entonces ese era Ananías. Número 1, creyente judío. Número 2, varón piadoso. Número 3, de muy buen testimonio. 4, consejero de Pablo y le muestra la voluntad de Dios y bautizó a Pablo. La comisión que se le dio a Pablo, ya él narra, Pablo está narrándole a los judíos en Jerusalén cómo fue comisionado ahora para predicar este evangelio. Capítulo 22 del 17 al 21. Vamos a leerlo. Pablo habla de la comisión que recibió de parte del Señor para ir a predicarle a los gentiles. Y me aconteció que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, dice Pablo, me vino un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Entonces, un estado en que las funciones sensoriales, intelectuales y aún corporales quedan suspendidas, en tanto que el alma, despreocupada del cuerpo, contempla lo sobrenatural. Contempla lo sobrenatural. ¿Qué es un éxtasis? Es una condición en la cual se desvanece la conciencia ordinaria y la percepción de las circunstancias naturales y el alma queda solo sensible a la visión impartida de parte de Dios. Está en el diccionario Binem. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. ¿Quiénes discutieron con el Señor? Hombres justos que discutieron con el Señor. Abraham llegó a discutir con el Señor acerca de Sodoma. 2, Moisés llegó a discutir y Jeremías acerca de su falta de capacidad para hacer lo que el Señor requería de ellos. Jonás, cuando Dios perdonó a los de Nínive. Pedro discutió con el Señor acerca de no comer lo inmundo. Y ahora Pablo, por su deseo de seguir trabajando con los judíos de Jerusalén. O sea, él quería era hacer su voluntad. Y Dios le dice, ya no vas a hacer tu voluntad, vas a hacer mi voluntad. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, su testigo, yo mismo también estaba presente. Pablo dice, yo estuve presente, fui testigo ocular de la muerte de Esteban y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Pedro me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Por qué trabajaba Pablo entre los gentiles? ¿Por qué Dios comisionó a Pablo entre los gentiles? El trabajo de Pablo entre los gentiles era una ofensa grande para los judíos. Para Pablo no era fácil, como no lo fue fácil para Pedro ir a la casa de un gentil como Cornelio, y eso lo explicábamos.
porque ellos pensaban que un gentil era inmundo y que si ellos entraban en la casa de un gentil se contaminaban. Por eso Dios le tuvo que mostrar a Pedro un lienzo y donde bajaban varios animales y le dijo, mata y come. Y le dijo, Señor, ninguna cosa inmunda he probado. Dijo, no llames inmundo lo que yo ya santifiqué. Ahora, Dios está comisionando, Jesús está comisionando a Pablo para que le predique a los gentiles. Ahora, el trabajo de Pablo entre los gentiles era una ofensa grande para un judío. Número uno. Por eso, Pablo explica que el trabajo entre ellos, porque así el Señor le había comisionado. Dijo, Dios a mí me comisionó. Él me pidió que predicara a los gentiles. 2, además recibió esta comisión cuando estuvo en el templo. Y 3, recibió esta comisión cuando estuvo orando a Dios. ¿Fue fácil para Pablo? No. Pero hay veces Dios te puede a ti o a mí comisionar a un trabajo. Y hay veces usted dirá, pero no me gusta. Pero no es lo que a ti te gusta, es lo que Dios quiere con tu ministerio. Algunos dirían, con mucho respeto, Señor, llévame a predicar a Miami. Señor, llévame a predicar a Orlando. O Señor, llévame a predicar a Dubái, no sé, algún país de estos. Pero de pronto Dios te dice, no, yo te voy a comisionar para que vayas al Chocó y vayas a la selva y le prediques a los indígenas. Y de pronto usted dirá, no, Señor, pero usted ¿por qué me va a mandar por allá? Mire, por allá hay mosquitos, por allá esto, lo otro. Pero hay veces Dios tiene personas comisionadas de parte de Él para que hagan su voluntad en lugares donde Él quiere llevar a esas personas. Y simplemente usted y yo tenemos que estar diciéndole, Señor, heme aquí, envíame a mí. A partir del capítulo 22, versículo 22 al 29, Pablo está en manos del tribuno. Recuerde que hablábamos quién era el tribuno. Era la persona, era el oficial romano a cargo de ese batallón, que casi eran formados por 1000 hombres. Vamos a continuar. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, entonces el Señor dijo a Pablo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Y mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. O sea, el tribuno dio la orden y dijo, metan a ese hombre en la fortaleza y azótenlo para que cante, para que nos diga qué es lo que está pasando. Vayan y lo azotan. E hicieron caso. Pablo atado para ser flagelado, para saber por qué causa clamaban así contra él. O sea, le querían sacar una confesión, pero la confesión era golpeándolo, flagelándolo con un látigo. Pablo le tocó vivir momentos muy complejos y duros en su ministerio. Pero aquí estamos en el capítulo 22 y Pablo se está defendiendo ante los judíos y les está explicando por qué él sigue a Jesús, por qué se convirtió a Jesús y ahora por qué es un apóstol enviado a los gentiles. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y le dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿es verdad que eres ciudadano romano? Y él le dijo, sí, soy un ciudadano romano. Pablo le dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre dice que es un ciudadano romano. Recuérdese, un centurión era un oficial romano que estaba a cargo de 100 hombres. El tribuno era el oficial máximo encargado de toda la legión que estaba ahí en Jerusalén, prácticamente al mando de 1000 hombres. Entonces vino el tribuno y le dijo a Pablo, dime, ¿es verdad que eres tú ciudadano romano?
Y él entonces le contesta, sí, soy ciudadano romano. Y respondiendo el tribuno, yo con una gran suma de dinero adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era un ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Escúcheme, esto es muy importante lo que les voy a explicar, hermanos. Ser ciudadano romano era tan importante porque ser ciudadano romano le daba todos los derechos y privilegios de un ciudadano. Se podía mover por todo el imperio y podía tener todos los derechos de un ciudadano romano. Por eso, obtener la ciudadanía romana, algunos la trataban de adquirir comprándola. Pero otros, como en el caso de Pablo, por nacimiento, muy parecido, muy similar, como hoy ser ciudadano norteamericano o de los Estados Unidos. Algunos lo son porque nacen en suelo americano y automáticamente tienen el derecho de ser ciudadanos. Pero otros tienen que esperar un tiempo y pagar un dinero para poder adquirir la ciudadanía americana. En este caso, Pablo tenía una de las ciudadanías más importantes, nada menos y nada más que la ciudadanía romana. Se podía mover por todo el imperio, por toda Europa, Asia y norte de África, que era lo que formaba el imperio romano, sin ningún problema. ¿Por qué Pablo apeló a su ciudadanía romana? ¿Por qué Pablo abrió su boca y dijo, soy ciudadano romano? Los azotes. Pablo iba a ser azotado. Era un instrumento empleado para la flagelación del condenado. Tenía unos ramales compuestos de cuerdas o nervios, mango de madera, pero tenía un taxili o trocitos de metal o hueso. Jesús fue azotado con este instrumento. El condenado se encontraba desnudo, por lo cual debe quedar totalmente bañado de sangre luego del brutal castigo. Durante el castigo, la postura corporal debió ser encorvada y la precisión y la duración de la marca denotaban que el castigo fue infringido por dos personas. Normalmente el azote era recibido por dos personas, uno a la izquierda, otro a la derecha. Encorvaban la persona, la amarraban a un poste, la desnudaban completamente y con este instrumento que terminaba en trozos de metal o hueso, lo flagelaban. Lo azotaban, pero iba arrancando trozos de piel. Jesús fue flagelado con este instrumento antes de colgarlo en la cruz. Pablo entendía eso y dijo, uy, no, una persona después de quedar flagelada quedaba demasiado débil, derramaba demasiada sangre y podía morir. Por eso Pablo apeló a la ciudadanía romana. La flagelación efectuada al Señor Jesucristo. La flagelación podría producir la muerte o dejaba a la persona con una discapacidad permanente. Porque si ese flagrum, ese instrumento de azote que terminaba en puntas de metal y hueso, golpeaba el rostro, la cara, podía dañar los nervios ópticos, podía fracturar la nariz, podía destruir la boca, podía dañar la columna vertebral. O sea, podía arrancar trozos de piel y dejar expuesto prácticamente los órganos vitales expuestos, como páncreas. Podía aún quedar expuesta la misma columna vertebral. Hermano, podía dañar el nervio ciático. O sea, y la persona quedar en una discapacidad permanente. Esto lo soportó Jesús por ti y por mí. Esto lo soportó Jesús. Él derramó hasta la última gota de su sangre para darte la salvación y vida eterna. Perdone, pero cuando veo estas imágenes, hermano, no me queda sino decir gracias, Señor, porque por amor se entregó a sí mismo a una muerte, como muerte de cruz. Pablo escribe después a los filipenses y dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó ni su propia vida y murió en una muerte y muerte de cruz.
para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Aleluya. Y todavía me da que hay personas que todavía rechazan a Jesús. Porque Pablo apeló a su ciudadanía romana, número 1, para evitar la flagelación que podía producirle la muerte o dejarlo con una discapacidad permanente. Y número 2, así no mermar sus facultades físicas en perjuicio de la obra que el propio Señor le había encomendado para la difusión del evangelio. Hermano, hasta en eso, papito Dios tenía en cuenta que Pablo fuera, por eso lo envió a los gentiles, porque Pablo no era un judío más, era un judío, pero ciudadano romano. Y esto le daba unos derechos que otros judíos normales no tenían, como Pedro, como Juan o como Santiago. Hechos capítulo 22:30. Pablo ante el concilio del Sanedrín. Pablo tuvo que ser llevado al concilio del Sanedrín. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Y sacando a Pablo, les presentó ante ellos. ¿Quién está haciendo esto? El tribuno, el hombre más importante y que tiene la vida y la muerte de Pablo en sus manos. Y mandó a llamar entonces al concilio o el Sanedrín, que estaba formado por 70 ancianos, la crema innata de la población judía. Y vino el tribuno y trajo a Pablo ante el concilio o Sanedrín. ¿Qué era el concilio o el Sanedrín? Constaba de 71 miembros, el sumo sacerdote y 70 hombres prominentes de la nación. La gran mayoría eran o fariseos o saduceos, alguno de los dos vertientes del judaísmo. Uno era más radical, uno guardaba más la ley, como eran los fariseos, y los saduceos eran un poco más liberales, por decirlo así, más influenciados por la cultura griega. En los tiempos de los romanos lo componían 3 grupos: la aristocracia sacerdotal, fundamentalmente saduceos; la aristocracia laica; y los instruidos escribas del grupo de los fariseos. O sea, ahora la gran mayoría de los saduceos era una aristocracia sacerdotal. Era la crema innata de la sociedad. Estos 70 ancianos era la corte suprema de la ley judía, los cuales se reunían en la ciudad de Jerusalén. El Sanedrín ejerció con la misión de administrar justicia, interpretando y aplicando la ley de Moisés, tanto oral como escrita. Ellos eran la Corte Suprema de Justicia de ese tiempo y ellos se encargaban de administrar la justicia, interpretando la justicia de acuerdo a la ley de Moisés. Recuérdese que para ese tiempo también estaba la ley romana, pero los judíos tenían su propia ley, que era bajo la ley de Moisés, y este Sanedrín era el encargado de administrar esa justicia. A la vez ostentaba la representación del pueblo judío ante la autoridad romana dentro del territorio de Judea. Aunque podía entender de las causas que eran propias, no podían condenar a nadie a muerte. Ni siquiera pudieron condenar a Jesús a muerte. Por eso tuvieron que apelar a Pilato y decirle: Pilato, mátelo. Y por eso Pilato dijo: yo me lavo las manos. Lo voy a hacer porque ustedes ya me lo están pidiendo y porque yo no quiero discutir más, pero me lavo las manos. Jesús y Esteban comparecieron ante el Sanedrín acusados de blasfemar. Pedro y Juan de subvertir el orden social, o sea, de crear desorden social. Y Pablo de profanar el templo. Por esto fueron acusados y tuvieron que comparecer todos ellos ante el Sanedrín. Por un lado, Jesús y Esteban comparecieron ante el Sanedrín por blasfemia. Pedro y Juan por crear desorden social. Y Pablo por profanar el templo. El Sanedrín dejó de existir cuando la destrucción de Jerusalén en el año 70. Con la destrucción del templo y la dispersión del pueblo judío, el Sanedrín dejó de existir. Hermanos, prácticamente estamos aquí ante Pablo, ante este concilio supremo llamado el Sanedrín. Y aquí
vamos a continuar. Hermanos, vamos a ir continuando ahora en el capítulo 23. ¿Qué pasa ahora con Pablo? Nos haremos la pregunta, hermano, bueno, ¿y entonces ahora qué? Porque ya en este mismo momento Pablo ya está ante el Sanedrín, ante ese concilio supremo. Y entonces le van a hacer la pregunta, van a interrogarlo. A él se le está acusando de profanar el templo judío. Vamos a ver cómo se defiende. Y verdad que es maravilloso ver cómo se defiende Pablo ante este concilio o esta Sanedrín. Y vamos a mirar, hermanos, y yo les voy a invitar ahora en el capítulo 23. Capítulo 23. Vamos a abrir ahí sus Biblias en el capítulo 23. Y dice, mirando fijamente al concilio supremo, Pablo comenzó, hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. No, yo tengo mi conciencia totalmente limpia. No tengo nada de qué avergonzarme. Al instante, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Golpéenlo, ¡pah! Y le dieron una cachetada en la boca. Pero Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. Tremendo, hermano. Le llamó hipócrita y lo llamó corrupto. Y después dice, ¿qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen de esa manera? ¿Qué clase de juez eres si estás infringiendo la misma ley? A los que estaban cerca de Pablo le dijeron, ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? El sumo sacerdote le dice, ¿tú te atreves a insultarme? Escúcheme, iglesia, el sumo sacerdote era el hombre escogido por Dios desde la época de Moisés para estar en el templo, ver la gloria de Dios, entrar al lugar santísimo una vez al año y ofrecer sacrificio por todo el pueblo y contemplar la Shekinah, la gloria de Dios. Se supone que el sumo sacerdote es un maestro de la ley, conocedor de toda la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí estamos viendo un hombre arrogante, un hombre altivo, un hombre que destila rabia, odio, y que está mandando a Pablo a golpearlo. Muchas veces, hermanos, tenemos que decirle a nuestro Señor Jesucristo, examíname, oh Dios, y mira si en mí no hay camino de perversidad. Examíname, oh Dios, y mira si en mí no hay maldad. Porque aquí yo estoy viendo, hermano, un hombre arrogante y un hombre que no está viviendo conforme a la ley de Moisés. Y todavía le dice, ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote? O sea, en él había orgullo, había arrogancia, había prepotencia. Estaba abusando de su puesto, de su autoridad. Lo siento, hermanos. No me he dado cuenta de que él era el sumo sacerdote, contestó Pablo. Es una manera sarcástica, porque ¿cómo Pablo no iba a conocer al sumo sacerdote? Pues claro que lo conocía. Si antes era compinche de él y le pedía cartas para ir a perseguir a los cristianos. Porque las escrituras dicen, no hables mal de ninguno de tus gobernantes. Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del concilio supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. Por lo tanto gritó, hermanos, yo soy fariseo, al igual que mis antepasados, y estoy en juicio, porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Pablo está siendo muy claro y les está diciendo, ya mi esperanza no está puesta en la ley de Moisés. Ya no vivo bajo la ley de Moisés. Mi esperanza ahora está puesta en Jesús de Nazaret, que murió y resucitó. Y esta es mi esperanza de que Cristo vuelve otra vez.
Está dividido, esto dividió al concilio. Puso a los fariseos contra los saduceos, porque los saduceos decían que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Pero los fariseos sí creen en todo esto. O sea, tremendo, hermanos. Era un concilio formado por 71 ancianos, el sumo sacerdote y 70 ancianos, de los cuales algunos eran saduceos y los otros eran fariseos. Pero los fariseos creían en la resurrección, aceptaban la vida después de la muerte, creían en los ángeles, en los demonios, y creían en una vida más allá. Los saduceos no, porque el saduceo, aunque era judío, había sido influenciado por la cultura griega. Y por lo tanto, entonces, dentro de esa cultura eran materialistas. Pensaban que el hombre se moría y ahí terminaba todo. Comamos, bebamos, mañana moriremos. No había vida después de la muerte, no había resurrección. Así que hubo un gran alboroto. Algunos de los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, se levantaron de un salto y comenzaron a discutir enérgicamente. Nosotros nos encontramos nada malo en él, gritaban. Tal vez algún espíritu o ángel le habló. Como el conflicto se tornó más violento, el comandante tenía temor de que descuartizaran a Pablo. De modo que les ordenó a sus soldados que fueran a rescatarlo, por lo que fueron y lo regresaron de nuevo a la fortaleza. Esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también vas a predicar la buena noticia en la ciudad de Roma. Dios ya le estaba anunciando a Pablo: te voy a llevar a Roma. No tengas temor, ten ánimo, yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. A la mañana siguiente, un grupo de judíos se reunió y se comprometió mediante un juramento a no comer ni beber hasta matar a Pablo. Tremendo, hermanos. Quiero hacer énfasis aquí, hermanos. Mire, a la mañana siguiente, un grupo de judíos se reunió y se comprometieron y dijeron: vamos a ayunar y no vamos ni a comer ni a beber nada hasta que matemos a ese Pablo. Pregunto yo, ¿no eran judíos? ¿No guardaban la ley? ¿No conocían la ley de Moisés? ¿Qué pasaba entonces con Éxodo? ¿Los 10 mandamientos? ¿No decían la ley no matarás? ¿No le harás daño a tu prójimo? ¿Por qué lo están haciendo entonces? ¿Por qué se están comportando como unos sicarios que quieren quitarle la vida a Pablo? Hermano, porque era más fuerte el odio que había hacia Pablo que el otro. Por eso Jesús mismo dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eran más de 40 los cómplices en la conspiración. O sea, 40 hombres reunidos hablando cómo quitarle la vida a Pablo. Y lo más tremendo, hermano, se están hasta ayunando. Entraron en ayuno. No le faltó sino orar para matar a Pablo. Con mucho respeto lo digo, pero no hay muchos sicarios y no hay muchas personas que salen a hacer daño, a robar y todo. Y antes de orar llegan, cogen un crucifijo, no sé, o una estampilla de alguna deidad y llegan y uy, ahorita salimos, guárdame que voy a hacer la vuelta. Y salen con la idea de hacer daño. Tremendo, hermanos. ¿Cuántas veces? Por eso yo empezaba diciendo, hermano, dile al Señor Jesucristo hoy en esta mañana que te examine a ti y me examine a mí. Yo le digo al Señor todos los días: examíname, oh Dios, para que en mí no haya camino de perversidad, que no haga daño a nadie. Usted y yo estamos llamados solamente a amar a nuestro prójimo, amarlo, hermano. Porque eso es lo que a Dios le agrada, que usted y yo amemos, amaos los unos a los otros.
porque esa es la voluntad de Papito Dios. Y dice que eran como unos, ¿qué? 40 que estaban conspirando. Y fueron a los sacerdotes principales y a los ancianos y le dijeron: nos hemos comprometido mediante un juramento a no comer nada hasta que hayamos matado a Pablo. No, hermanos, se van a tener que morir de hambre, porque Dios ya había decidido que Pablo iba a ir a Roma, aleluya. Y cuando Dios decide algo, hermano, no hay nada que cambie eso. El Señor envía a sus ángeles y acampan alrededor de nosotros, nos guardan y nos defienden. Así que ustedes y el Concilio Supremo deberían pedirle al comandante que lleve otra vez a Pablo ante el concilio. Aparte, que quieran examinar su caso más a fondo, y nosotros nos encargamos de quitarle la vida mientras va en camino. Pero el sobrino de Pablo, el hijo de su hermana, se enteró de aquel plan y fue a la fortaleza y se lo contó a Pablo. Y Pablo mandó a llamar a uno de los oficiales romanos y le dijo: lleva a este joven al comandante, tiene algo importante que decirle. Entonces el oficial lo hizo y explicó: el prisionero Pablo me llamó y me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle. El comandante lo tomó de la mano, lo llevó a un lado y le preguntó: ¿qué es lo que tú tienes que decirme? Y un sobrino de Pablo le dijo: unos judíos van a pedirte a usted que lleves mañana a Pablo ante el Concilio Supremo, fingiendo que ellos quieren obtener más información de Pablo. Pero no lo hagas, por favor. Hay más de 40 hombres escondidos por todo el camino, listos para tenderte una emboscada. Ellos han jurado no comer, no beber nada hasta que lo hayan matado. Y están listos, solo esperan su consentimiento. Y que nadie sepa que me has contado esto, le advirtió el comandante al joven. Mire, cuando las cosas son de Dios, hermano, Dios guarda, Dios nos guarda, aleluya, Dios nos guarda. Y en este caso Dios guardó de una manera sobrenatural a Pablo, de una manera sobrenatural. Y ya permitió que un sobrino escuchara todo, se diera cuenta de todo este complot que se le quería hacer contra Pablo y dio aviso al comandante de toda esta legión para que no llevaran a Pablo ante el concilio. Ya le iban a hacer la emboscada y le iban a quitar la vida. Hasta habían dicho que iban a ayunar, hermanos, para quitarle la vida a otro ser humano. Entonces el comandante llamó a 2 de sus oficiales y les dio la siguiente orden: preparen a 200 soldados para que vayan a Cesarea esta noche a las 9. Lleven también 200 lanceros y 70 hombres de a caballo. Denle caballo a Pablo para el viaje y llévenlo a salvo al gobernador Félix. Después escribió la siguiente carta al gobernador: de Claudio Lisias, a su excelencia el gobernador Félix, saludos. Unos judíos detuvieron a este hombre y estaban a punto de matarlo cuando llegué con mis tropas. Luego me enteré de que él era ciudadano romano. Entonces decidí trasladarlo a un lugar seguro. Después lo llevé al Concilio Supremo Judío para tratar de averiguar la razón de las acusaciones que estaban en su contra. Pronto descubrí que el cargo que tenía que ver con su ley religiosa, nada que mereciera prisión o muerte en absoluto. Pero cuando se me informó de un complot para quererle quitar la vida, se lo envié a usted de inmediato y les he dicho a sus acusadores que presenten los cargos contra usted. Así que esa noche, tal como les había ordenado, los soldados decidieron llevar a Pablo tan lejos como Antipatis. A la mañana siguiente, ellos regresaron a la fortaleza, mientras que las tropas a caballo trasladaron a Pablo hasta Cesarea. Cuando llegaron a Cesarea, lo presentaron ante el gobernador Félix y le entregaron la carta. El gobernador la leyó y después le preguntó a Pablo de qué provincia era. Él le dijo: soy de Cilicia, contestó Pablo, de la ciudad de Tarso. Yo mismo oiré tu caso cuando lleguen los que te acusen, le dijo el gobernador. Y luego el gobernador ordenó que lo pusieran en la prisión del cuartel general, donde estaban las habitaciones de Herodes. Hermano, aquí en este capítulo 23, y con esto terminamos, vemos un plan, un complot
para quitarle la vida al apóstol Pablo. Y cómo Dios permitió que ahora Pablo fuera llevado a la ciudad de Cesarea ante otro gobernador llamado Félix, en otra jurisdicción. Mañana veremos capítulo 24. ¿Qué pasó con Pablo ante el gobernador Félix? ¿Qué va a pasar con la vida de Pablo? Recuérdese que la vida de Pablo está en las manos de Dios. Y Dios ha decidido que Pablo debe de ir a Roma a llevar la buena noticia. Vamos a orar y darle gracias a Papito Dios. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor, por esta preciosa y hermosa mañana. Y gracias, Señor, por esta enseñanza del libro de Hechos, que estamos tomando capítulo por capítulo. Muchas cosas. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pido, Señor, que bendigas a cada hermano y a cada hermana. Llénalo con tu presencia. Y síguenos hablando a través de tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por esta palabra tan linda que hemos recibido hoy. Y esta enseñanza. Y entender, Padre bendito, que tú cumples tus propósitos en nuestra vida. Porque los que te amamos a ti, todas las cosas nos ayudan para bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero saludar a mi hermana Marisela Díaz. Dice, Dios le bendiga, pastor. Qué enseñanza más bonita, más tremenda, más hermosa. Saludamos a nuestro pastor Freddy Escobar Mendoza, que hoy llegó ya de nuevo a su región, a Docordó, Chocó, a seguir haciendo la labor que Dios le ha encomendado de trabajar con comunidades indígenas allá en esa región hermosa. Saludamos a mi hermana también, Rosa Elena Bolaños, Nubia Fernández, a nuestro pastor César Bernate Soto, ministro del concilio de las asambleas de Dios y pastor, siervo, profesor de seminario, a Vitalia Torres Cardona, a mi tío Jaime Restrepo, Lucedí Rodríguez. Saludamos a mi tío Fano Restrepo, a su hija. Te doy gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, te damos. A Luz Edith Rodríguez también la saludamos. Un fuerte abrazo a Lilian Carrasquilla, a su esposo Juan Carrasquilla, la familia Carrasquilla Quintero. También saludamos a María Eugenia Gómez Oquendo, desde la ciudad del Distrito Federal en México, Cenelia Rojas, mi prima. Saludamos también a Miriam Estela Rojas, a Diana Vázquez, Marlenita, Francisco Bernal desde Bogotá, a todos los hermanos Eisenhower también, comunicador social, periodista. Dios les bendiga a todos ustedes. Mañana, capítulo 24, no te lo pierdas. Capítulo 24, 11 de la mañana. Seguimos con este estudio. Pablo ante el gobernador Félix. Pablo ante Félix. Bendiciones. Miriam Estela dice, qué enseñanza tan linda. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. A ti, prima, Dios te bendiga. A todos mis hermanos, una bendición. Que tengan una feliz y bendecido almuerzo, feliz día y feliz fin de semana. Bendiciones.